Hoy se publicó este material, entonces por eso les digo que vamos en tiempo, porque esto lo planeamos Paulo y yo antes de iniciar el curso para que fuera abriendo eh, esta posibilidad. Entonces, ahora, ya habiendo trabajado con la parte anterior, vamos a ver qué es esto de figuras, modos y validación del silogismo. Y vamos a tener 4 figuras en las que esto va a tener que ver, como dijimos la vez anterior, con la premisa mayor, con la premisa menor y con la conclusión. Y por aquí aparece una M, que quiere decir el término medio. Bueno, este lo retomo más adelante porque ahorita pues no me dice nada esta combinación de datos. Son las formas que va a revestir el silogismo dependiendo de la posición que tenga el término medio. Entonces, como decimos aquí, cada vez que nosotros elaboramos un silogismo, pues tenemos que trabajar con 2 premisas, como fue en el razonamiento, y con una conclusión. A diferencia del razonamiento, el silogismo ya va a trabajar con el término medio. Habrá ocasiones en que existan razonamientos que no tengan la posibilidad de trabajarse como silogismos directamente. Tendríamos que hacer alguna modificación para que esto se pudiera dar. Entonces, ¿cómo puedo saber a qué figura y a qué modo pertenece un silogismo? ¿Y qué es esto del modo y la figura? Bueno, pido un poco de paciencia para que vayamos viendo qué significa cada uno y luego en unas láminas posteriores vuelvo a ponerles el cuadro que estaba al principio y les pongo aquí, repetimos la lámina para resumir la información anterior. Es decir, esta lámina que aparece en un principio, pues la vuelvo a retomar ya habiendo entendido lo que es la figura y el modo. Por lo tanto, a partir de estos ejemplos de que todos los metales son maleables y que algunos minerales son metales, sacamos como conclusión que quitamos el término medio, que en este caso son metales, y nos referimos al sujeto de la segunda premisa, tomamos el verbo como tal y al predicado de la primera premisa. Y ahí estamos elaborando un silogismo. Ya localizado el término medio, por eso aquí lo colocamos en otro color, localizamos el término mayor, que es el más extenso. Entonces, a esto no hemos tenido problema con el estudiante, lo capta muy fácilmente cuál es el término mayor, que es el más extenso, y finalmente localizamos el término menor, que en este caso es minerales. Los minerales es el término menor porque el conjunto mayor como universo serían metales. Entonces, por la distribución de esos términos, concluimos que se trata de la primera figura. ¿Qué quiere decir eso? Que el término metales, que es el término medio en este caso, pertenece al sujeto de la primera premisa y en el segundo al predicado de la segunda premisa. Y por lo tanto, tenemos aquí que la primera figura me está dando así, por eso se llaman figuras, porque repito, el término medio apareció aquí como sujeto de la primera premisa y
vuelve a aparecer como predicado de la segunda premisa. Aquí simplemente hago una consideración de que el término medio ocupa esa posición que ya está mencionada aquí y acá. Y tenemos esta figura. De ahí que si me regreso aquí, me están diciendo que la primera figura es el término medio y el predicado en la premisa mayor. Y en la premisa menor, el término medio es predicado y está el sujeto. En la conclusión ya tengo sujeto y predicado, pero se refiere a la primera figura por la posición del término medio. Por lo tanto, esta primera figura, volvimos a dar otro ejemplo donde todos los hombres son mortales. Estoy considerando que hombre y hombre de la segunda es el término medio, y en este caso está con el sujeto y en este caso está con el predicado. Premisa mayor, premisa menor. ¿Por qué es premisa mayor? Porque habla de todos y está generalizando con hombre. Y este ya es singular porque especifica el nombre de Sócrates como hombre y es la premisa menor. Entonces ahí no hay mayor confusión, puesto que tengo esa facilidad para llegar a la conclusión de que Sócrates es mortal. Dijimos antes de ver cuáles eran las figuras que tomábamos al sujeto del segundo de la segunda premisa y al predicado de la primera para formar al silogismo. Y nos damos cuenta, aquí está representada de otra manera la figura, que el término medio está con el sujeto en la primera y el término medio está con el predicado en la segunda. Por lo tanto, el término medio hace que esta sea nuevamente la primera figura. ¿Me pueden interrumpir en el momento que ustedes quieran, por favor? Para que esto se vea más grande, pues no los veo, y ni siquiera cuando me piden participar, entonces no levanten la mano, simplemente mencionan que quieren comentar algo. De acuerdo, Rosalena. Muchas gracias. Entonces, afirmando, en la primera figura, nuevamente tenemos otro ejemplo de la figura 1. El término medio ocupa el lugar del sujeto en la premisa mayor y en el predicado en la premisa menor. Y en el momento en que yo puedo elaborar esta distribución, entonces tengo la posibilidad de tener esta figura. ¿De acuerdo? Entonces vamos a ir viendo que cada una, por eso hay 4, y no es difícil cuando tengo la referencia cerca de mí. El último ejemplo para la figura 1 dice, todos los diseñadores son expertos. No me dicen expertos en qué, pero pues me dicen que son expertos. Debe decir algo. Aquí, como lo que interesa es ver dónde está ubicado el término medio, pues me sirve. Me hablan de que Emilio es diseñador. Vuelvo a tener un juicio singular y concluyo a que Emilio es experto. Pero lo importante, repito, es la ubicación del término medio. Espero que con esto haya quedado claro. Si vamos ahora a la segunda figura, vean que aquí dice predicado, sujeto, y el término medio está en el extremo derecho. Por lo tanto, la configuración que se dio en estos juicios que me formaron premisa 1 y premisa 2, pues me dicen que ningún charlatán merece confianza. Ahí no estoy calificando ahora ni de falso ni de verdadero, ni estoy haciendo válido o inválido el silogismo y el razonamiento, sino simplemente estoy tratando de que entendamos lo que son las figuras.
En la segunda premisa me dicen que todo hombre honrado merece confianza. Aquí podríamos decir que esta es mi premisa mayor, porque me está hablando de todo hombre. Y aquí me habla específicamente de alguien a quien se le da un concepto de charlatán y que puedo definir. Entonces, la ubicación del término medio merece confianza es la que nos está interesando en este momento. Tomo al término menor como sujeto, ningún hombre honrado es charlatán. Y aquí, a pesar de que tengo esto generalizado como universal, pues aparece hombre honrado, pero debo tomar a ninguno, porque recuerden que siempre se toma al menor. Y repito, la figura 2 lo que me dice es que el término medio está ahora en esta posición. Y cuando elaboro el silogismo, pues ya tomo al sujeto y al predicado, pero la figura me dio la posibilidad de darme cuenta dónde estaba. En la tercera figura, ahora el término medio va a estar en primer lugar, en el extremo izquierdo. Y me dicen, algunos escritores son famosos, todos los escritores son cultos, por lo tanto, algunos hombres cultos son famosos. Esto ya no tengo por qué volverlo a mencionar, simplemente busco dónde está el término medio y lo encuentro en el sujeto de la primera y en el sujeto de la segunda. Y esto refiere entonces a la figura 3. Y finalmente la figura 4, pues va a ser inversa a la figura 1, porque en la figura 4 el término medio es predicado en la premisa mayor y es sujeto en la premisa menor. Es decir, busco dentro de mi primera premisa dónde está el término medio y la segunda premisa dónde está el término medio y advierto que en la segunda está como con el sujeto y en la primera está con el predicado. Y entonces el término medio está ahora aquí y tengo ya la posibilidad de tener en conjunto los esquemas de la ubicación del término medio. En la primera figura estuvo en esta posición, en la segunda figura en la posición de extremo derecho, en la tercera figura en la posición de extremo izquierdo y en la cuarta figura, por eso dije que era inversa a esta otra. De ahí que se repite aquí la lámina y ahora ya podemos entender lo que nos están diciendo aquí. Está en primer lugar. En segundo lugar, en el caso de la segunda figura, el término medio se ubica a la derecha. En el caso de la tercera figura, se ubica a la izquierda. Y en el caso de la cuarta figura, pues se ubica a diferencia de la primera. ¿Correcto? Entonces, hay que revisar esto. Y sí. ¿Se puede ir al ejemplo de la segunda y tercera figura, por favor? De la segunda y la tercera. Este es el de la segunda. Sí, escucho. Sí. Bueno, perdón, eso está bien. La tercera, perdón. Es que la tercera figura. Ok. Aquí. Ahí dice, algunos hombres cultos son famosos. No entiendo de dónde salió lo de hombres. Porque como diríamos, miren, tuvimos que dar en el primer curso una plática con el doctor, ahorita olvidé su apellido, que escribió el libro de Sentido Común, porque tiene mucho que ver el sentido común con la lógica.
Y esto se va dando así, por sentido común. ¿Quiénes son los escritores? Pues son hombres. ¿Y quiénes, por qué son famosos? ¿A quién puedo decir que es famoso? Me pueden decir, pues también al perrito que se llamó, al que salvó mucho no solamente a personas en el sismo aquí, sino en otro. Entonces no necesariamente son hombres. Pero si en este caso me están diciendo que algunos escritores son famosos y que todos los escritores son cultos, y yo no debo poner al término medio, o sea, esta es la situación del silogismo. Nunca debo escribir al término medio en mi conclusión. Pero justamente hablo de cultos y hablo de famosos. Pues en lo de famosos sí podríamos poner al perrito que se llamó Camila o Kenia, no recuerdo. Fue uno Frida, se llamaba Frida. Frida, gracias, Gustavo. Entonces, sí fue famosa Frida, pero no puedo decir que Frida era culta, ¿sí queda claro? Pero sí puedo decir por sentido común y por lógica que si estoy quitando escritores, pues ¿a quién pongo? A los hombres. Pero podría ser, ¿algunas personas cultas son famosas? Algunas personas cultas son famosas. Sí. El sustituir el término hombres por personas, pues es lo mismo, pero se generaliza más hablar de hombres. Es que digo ahora con el rollo de... Porque, miren, ahora... Disculpa, no... Sí, perdón. Es que ahora con el rollo de los géneros, de que si no todo... No sí, pero persona es exactamente lo mismo. Era lo que iba a decir. Que ahora nos podríamos meter en un problema, pero esto es una situación universal. Y situación universal quiere decir que no solamente la trabajamos en México. En México estamos viviendo una época en la que por la misma situación del contexto, ¿recuerdan que alguna vez les dije cuando hablamos de la introducción que el contexto era muy importante y les dije cuando manejamos una planeación, la planeación se convierte en planeación estratégica porque toma en cuenta el contexto. Entonces, si nos ubicamos en el contexto de nuestro país, estoy de acuerdo. Pero ¿cómo justificamos esto de que estamos manejándonos en un contexto mucho más universal, que puede ser mundial? Y hace poco alguien hablaba de la globalización y estamos inmersos en una situación global en la que no necesariamente nos podemos aterrizar aquí. Y entonces, sí es importante, y miren, cuando se establecen los ejemplos, yo siempre hablo de la experiencia con los estudiantes porque para eso estamos trabajando esto, porque nuestros clientes, o sea, el cliente en la universidad es el estudiante. La universidad no existiría, sería un centro de investigación si solamente tuviera profesores. Pero, ¿quiénes son los clientes en la universidad? Vamos a llamarlos así, son los estudiantes. Entonces, por eso refiero mucho. ¿Y por qué les digo esto? Porque cuando yo inicio un curso, siempre les digo, y qué bueno que se prestó en este momento a los alumnos, estamos inmersos en un contexto de situación que en la universidad se toma muy en cuenta, porque por eso existe en la mañana me lo recordaste, Pablo Laugedis, se llama, son las siglas de este grupo que trabaja la cuestión de género en la universidad. Son las UDGEDIS. UDG. Unidades de género, ay, no recuerdo el nombre completo. Pero es importante eso, pero lo más importante es saber que existe. Entonces, en la universidad se trabaja eso, pero nosotros vamos a generalizar y no vamos a tomar el estudiante y la estudiante o el otro género que yo, la verdad, no importa que esto se grabe,
Yo no soporto ese término medio a pesar de que apoyo todo lo que tiene que ver con él, pero el término como tal me hace mucho ruido. Entonces les digo a los estudiantes, vamos a generalizar cuando hablamos de hombre, de que es hombre y mujer. No estoy haciendo a un lado a la mujer, pero estamos tomándolo. Entonces sí debemos darlo como antecedente, pero todo eso es experiencia. Y por eso se los transmito, porque sí hay que establecer en qué contexto nos vamos a mover como profesores. Y lo primero que yo hago es hablarles, les pregunto, ¿qué significa ser universitario? Y no me contestan. Entonces empiezan a mencionar algunas situaciones, pero a lo que yo quiero llegar, y luego se los digo, es que ser universitario es uno en la diversidad. Y les pregunto, ¿cuál es la filosofía de esta universidad? Y empezamos a hablar y les digo, ¿es jesuita? No, porque jesuita es la Ibero. Es, no sé, benedictina tampoco, porque esa es el Tepeyac. Y así cada una tiene una filosofía. ¿Cuál es la filosofía de la UAM? Entonces, la filosofía de la UAM es plural. ¿Por qué? ¿Qué quiere decir plural? Y también se los digo porque les pueden preguntar en algún momento. ¿Cuál es la filosofía de la Universidad Autónoma Metropolitana? Es una universidad plural porque admite todas las ideologías. Entonces, yo hablo de todo eso en la primera sesión. Cómo nos vamos a mover, cómo nos vamos a comportar, de qué manera van a tener que tomar los ejemplos. Y me interesa eso, que fue una inquietud de la maestra Dulce Lomelí, de que pusiéramos ejemplos que tuvieran que ver más con el diseño. En algunos casos, cuando elaboramos razonamientos, lo hice. En silogismo no, porque de lo que se trata en el silogismo es de que se capte lo que es la idea de manera general. Entonces, sí valdría la pena que ustedes se detuvieran en eso cuando viene al caso, pero trataríamos de manejar lo más general, ¿sí? ¿Contesté su pregunta? Sí, mil gracias. Entonces, sí puede ser personas, gente, ¿qué más podríamos decir? Sinónimos de hombre. Pero aclararles eso, es muy importante. ¿Ok? Bien. Y ahorita, por ejemplo, se me hizo muy curioso, están ofreciendo un curso que habla de el por qué sentirse solo con amor y paz, algo así. A veces no abro, nada más los quito porque son tanta la información que hay en la universidad que se satura uno de estas cosas. Lo abrí para ver de qué se trataba porque me interesa, porque muchas veces me sirve como ejemplo para mis cursos, aunque no lo tenga escrito, lo que les pongo en el pizarrón, porque yo me apoyo mucho en el pizarrón. Además de que este material ahorita lo estoy manejando con los estudiantes y tenemos esas pantallas maravillosas que están en el segundo piso del L que ayudan muchísimo. Se ve mucho mejor que aquí, la verdad. Pero me apoyo en el pizarrón y es cuando escribo y doy otro tipo de ejemplos. Entonces abrí eso y decía, este curso va dirigido a los hombres. Y dije, caramba, están dirigiéndolo solamente a los hombres. Lo borré, si no lo abría y se los enseñaba. Pero a lo mejor ustedes lo pueden tener en sus correos y ábranlo cuando habla eso de amor y, no de amor y paz, pero menciona a estos términos y es un curso que están ofreciendo. Entonces, podemos emplear muchas cosas como apoyo y siempre es bueno esto. ¿Algo más? Antes de pasar
a la repetición de la lámina, porque ahora voy a hablar muy rápidamente de combinaciones. ¿No? Bien. ¿Puedo intervenir, doctora? Claro. Sí, solo hacer observar que en las 4 figuras siempre se compone, si le sube tantito en figuras de silogismo, cualquiera de las 4 figuras están compuestas con el sujeto y predicado, tomado el sujeto de la segunda premisa y el predicado de la primera premisa, siempre, en las 4 figuras. Es algo, lo que estamos observando aquí son una forma como están estructurados los conceptos. Entonces, de acuerdo a la posición que tiene el término medio, el concepto que consideramos término medio y que se repiten las 2 premisas, entonces si es sujeto y predicado, si es las 2 veces predicado, si es las 2 veces sujeto, o si es predicado y sujeto, independientemente de eso, el sujeto de la conclusión va a estar tomado de la segunda premisa y el predicado de la primera. Aquí es muy fácilmente de observar. A veces, cuando redactamos la conclusión, pareciera más coherente que estuvieran invertidos y sobre todo en la cuarta figura, a veces ocurre, como es un caso especial de la primera figura, ocurre que tiene más sentido si invertimos la posición de los conceptos, pero entonces no pertenece a ese silogismo porque su sujeto estaría tomado de la primera premisa y el predicado de la segunda y no cumple con esta estructura silogística. Entonces, la forma en cómo están organizados los conceptos es lo que determina la figura. Y es importante observar que en la conclusión siempre se conserva esta forma, el sujeto tomado de la segunda premisa y el predicado de la primera. Entonces, lo menciono porque durante mis sesiones con alumnos ocurre que construyen bien todo y a la hora de que ellos proponen un silogismo y hacen la conclusión, invierten los términos porque les parece más coherente lo que dice el enunciado solo y como si no importara. Y yo les digo, ¿se importa? ¿Se importa? Lo que estamos hablando es una estructura en cómo organizamos los conceptos para hacer un razonamiento válido, ¿no? Entonces, bueno, es el comentario. Muy bien, muchas gracias, Gustavo. Esta parte de silogismos no es tan sencilla, pero ustedes imaginen si no hubiéramos trabajado razonamiento y juicio y nada más entramos directo al silogismo. No resulta. O sea, como que siempre es bueno para poder hacer una raíz cuadrada saber cómo se multiplica. Así es simple. Y que existe una potencia y cosas de ese tipo. Todo lo que, miren, en la universidad muchísimos profesores hablan, es que yo en mis cursos trabajo con aprendizaje significativo. Y entonces les digo, ¿de veras? Y toman en cuenta que el curso anterior de veras dio lo que debía dar. Como hay libertad de cátedra, pues a veces la gente se va por otros lados. Y entonces aquí, como Gustavo nos explica, a veces los alumnos quieren modificar, pero ¿quiénes son los alumnos que quieren modificar? Los que entendieron bien la primera parte del curso, que es juicio, razonamiento, y si les quedó muy claro, entonces ya pueden entender lo que es el silogismo. Si no, cuesta trabajo. Entonces, yo entiendo que no es tan fácil, pero pues ustedes se están preparando para dar un curso que se supone que cuando se inscriben a una plaza es porque lo que les están pidiendo ahí es de su conocimiento. Y esto no es nuevo. Miren, yo entré a la universidad, y perdón por hablar de mí, pero es lo que conozco, en 1984, y ahí yo tuve que dominar matemáticas 1, matemáticas 2, matemáticas y física aplicada 1, matemáticas y física aplicada 2, y todo lo que fue la introducción. Eran 7 cursos los que yo debía dominar cuando me inscribí a la plaza. Y no sabía por dónde me iban a preguntar, porque me podían preguntar del tema 1 o del 7,
Entonces yo tenía que conocer, porque el trabajo que tenía que presentar, ahora no sé cómo es, pero el trabajo que tenía un trabajo para elaborar en 2 semanas, así era en esa época. Entonces lo quitaba de los 7 temas y decía, esto ya no me lo van a preguntar, pero me quedaban 6. Y de los 6 tenía 24 horas para elaborar uno de los 6 y luego en la defensa, porque era como una defensa de grado, en la defensa yo tenía que estar segura de que los otros 5, pues ya quitaba 2, en los otros 5 me podían cuestionar y la gente que me evaluaba era la que daba los cursos. Es como si a mí me ponen a evaluar a ustedes en el curso de razonamiento y lógica 1 y 2. Pues lo debo conocer porque nosotros fuimos los que lo propusimos y los que dijimos cómo debía armarse el plan de estudios. Por lo tanto, hay expertos y hay quien se forma. Pues uno, por eso la universidad es muy noble, porque siempre trata de formar a sus profesores. Siempre. ¿Alguna otra pregunta sobre esto? Bueno, estamos llegando a miren, este tema de combinaciones, porque no lo voy a terminar completo, pero voy a tratar de darle un contenido general, porque vamos a trabajar con Gustavo el próximo jueves. Las combinaciones les gustan mucho a los estudiantes, para asombro de nosotros. Y a mí me ha costado mucho trabajo aprenderme cuáles son las combinaciones, pero por eso uno puede tener respaldos. Por ejemplo, yo les hice elaborar un cuadro de oposición y se los voy a devolver ya, y no lo había calificado, y el cuadro de oposición ellos lo van a tener siempre consigo. ¿Para qué? Para que cuando trabajen razonamientos y cuando entremos a silogismo, con ellos no entro todavía a silogismo, ellos tengan el respaldo. Y en este caso es lo mismo. Esto no tienen por qué aprendérselo ustedes de memoria. Esto, impriman esto, escríbanlo en alguna hoja, ténganlo presente. El hecho de escribirlo ya me hace recordarlo. Y cuando lo tengan que utilizar, consúltenlo para que no tenga problema. A los estudiantes hay que hacerlos sentir seguridad en que el maestro sabe de lo que está hablando, pero que hay ocasiones en que se tiene que consultar, porque no vamos a hacer enciclopedias y vamos a tener todo. Siempre hay que tener la posibilidad de poder consultar. Y como dice Gustavo, en ese momento pues tenemos la posibilidad, si hemos trabajado con el material, de poderlo interpretar y ayudarles a ellos a interpretarlo también. Yo les digo que yo no los estoy enseñando, yo soy facilitadora, igual que con ustedes. Es facilitarles la manera en dar, y por eso pido intervenciones, porque siempre las intervenciones enriquecen. En este caso, les decía que las combinaciones, fíjense, son 64 combinaciones. Eso se ha calculado. Y esto tiene que ver un poco con esa situación que manejamos cuando manejamos estadística descriptiva, que usamos esto de combinaciones y que son potencias que se van elevando a ciertos números, pero de estas 64 resultan válidas 19. Entonces, según las reglas del silogismo, porque se tiene que apoyar en reglas. Entonces, a estas combinaciones válidas, que son 19, son las que se les llama modo del silogismo. Entonces, ¿qué es el modo de silogismo? Pues son las combinaciones que se obtienen de los tipos de proposición que yo tenga y que resultan
reglas de silogismo y son válidas solamente 19 de 64 que se pueden lograr. Por lo tanto, y repito, eso tiene que ver con las fórmulas de combinaciones que se pueden hacer en la estadística. Los modos válidos del silogismo, entonces, toman en cuenta la cantidad y la cualidad. Recuerden que yo insistí mucho en que lo más importante de lo que vimos antes tenía que ver lo cualitativo y lo cuantitativo. Y la cantidad tiene que ver con A, E, I, O nuevamente. ¿Por qué? Porque es universal y particular. Y también aparece el singular. Y en la cualidad, pues tiene que ver afirmativo o negativo, simplemente. Entonces, para obtener los modos válidos del silogismo se retoma tanto cualidad y cantidad como estas configuraciones de las que ya habíamos hablado antes. Y aquí nos están recordando que el universal puede ser afirmativo o negativo y el particular igual. Repito, esto es cuantitativo y esto de afirmativo y negativo es cualitativo. ¿Ok? Y tenemos que recordar también esta lámina que simplemente está escaneada de algún estudiante, porque estas son hechas por los estudiantes. Miren, yo le decía a Paulo hoy en la mañana que encontré más errores que el que nos dijo la maestra Dulce en las tablas de la edición de Escobar que está disponible en la red. Yo tengo la edición 2008 en papel y la que está disponible y que fue la que nosotros les pusimos, tiene muchos errores, más de uno encontré. Y le decía a Paulo que da la posibilidad de corregir y había estado corrigiendo, pero luego cuando me dijo, ¿quiere guardar? No, dije, no lo voy a guardar porque necesita pedir autorización del editorial y de todo lo demás para hacer esas correcciones. Mejor voy a escribir a la editorial para decirles que hay errores en esa edición y que las corrijan. Pero los estudiantes nos ayudan mucho y le dije a Paulo, va a ser un trabajo que voy a poner a mis estudiantes. Esto es lo correcto, se los voy a dar, como las tablas que ustedes tienen en material anterior, y revisen y lo van a hacer encantados, porque ellos son muy cuidadosos en las cosas que hacen. Bueno, igual, yo si encuentro uno que es muy claro y que puedo usarlo para manejarlo tanto con otros estudiantes como en este caso con ustedes, pues los retomo. Entonces, esta la tienen más de una vez. Y luego aquí es una tabla que reúne a todos los modos válidos del silogismo. Y entonces tiene nombres. Les digo que yo dije un día, qué horror, ¿qué es esto? Pero ¿cómo voy a manejar? ¿Y cómo voy a...? Aquí dice se memorizan. Bueno, cuando uno les pone actividades y mañana a lo mejor, mañana no, el jueves, Gustavo nos puede decir dentro de lo que nos va a presentar si él trabaja con ellos esto y de qué manera, pero ahí está la lámina, está hecha también por ellos, por estudiantes, en el que trabajan los diagramas de Venn y que retoman a cada uno de los nombres que aparece, que ahorita no voy a detallar, dije, lo voy a dar así, presentado, porque es tema para la próxima sesión, y que va manejando pruebas de validez de los silogismos categóricos y nos dan tanto lo que se maneja como teoría, como la gráfica y como la explicación de lo que existe o no. Esto es tema manejado con mucho detalle de María Teresa Bernal y lo retomamos. Y aquí es donde
esto me tuvo que ayudar Paulo, porque estos diagramas no se copiaban y me encontraba en las láminas vacíos. ¿Ven? Aquí hay un vacío y aquí hay otro vacío, porque no están los diagramas. Entonces, es por eso que al principio les explicaba que lo tuvo que cambiar de dárselos como un PowerPoint que se manda a Classroom, y ya manejado como PDF sí está, que es lo que él aumentó aquí, que lo vamos a ver en un momento. Entonces yo quisiera que esto de la representación y demás lo revisaran, por favor, de aquí al jueves, para que me dijeran si hay problema en esto, y luego hay ejercicios que se ponen a los estudiantes sobre esto que nos han resultado muy positivos, porque nos han ayudado a que entiendan el por qué. Aquí dice la premisa menor, fíjense, nada más dice, diagramar la segunda premisa. Y nos habla de la premisa menor, todos los gatos son mamíferos, entonces tenemos a un conjunto de gatos, otro es vertebrados y otro es mamíferos. Y vamos manejando aquí, en un principio, Maritere les explica que cuando se rellena con color o con achurados la ausencia, el diagrama, esto quiere decir ausencia de clase, es decir, esto no existe. Lo que existe solamente está en el predicado y pertenece a la intersección, es decir, tiene que ver con el sujeto, pero solamente en lo que es común al predicado. Y que cuando se usa una X, eso nos va a indicar la existencia de algunos elementos de una clase. ¿A qué se le llama clase? A lo que me está representando cada conjunto. Y luego, cuando tenemos el espacio en blanco, nos está indicando ausencia de información sobre una determinada clase. ¿De acuerdo? Bueno, entonces, de esa manera, aquí nos damos cuenta que está sombreada solamente la intersección. En este caso, ahorita regreso a esos ejemplos. Y si los silogismos son válidos o inválidos, y su conclusión se deriva o no lógicamente de las premisas. Y por lo tanto, pues esto ya tiene que ver con el silogismo, pero de una manera mucho más específica y utilizando los diagramas, porque a través de ellos es que vamos a poder validar o no la información. Y hasta aquí termina cómo se llega a la conclusión, pero quisiera que lo revisaran ustedes para que pudiéramos tenerlo como tema para la siguiente sesión. Entonces, Perdone, doctora, perdone, solo mencionar, ese diagrama, si no lo mueve, por favor, ese diagrama tiene un error aquí. Hay una ¿aquí? zona de intersección, sí, hay una zona de intersección que no está como clase vacía. Sí. Sí, sí, porque pues es un bárbara, ¿no? Es el más sencillo de todos los silogismos, ¿no? Sí, miren, Gustavo sí retomó, él se está refiriendo no a qué bárbaro, sino que aquí una de ellas se llama Bárbara. La que está a la izquierda, hasta arriba, esa de acá. De aquí. Uh-huh. Sí. Pero mira, si ves aquí en Bárbara, en está una intersección aquí y la otra en esta parte. O sea, el sujeto, ese que en este caso se refería al sujeto, al predicado y al término medio. ¿Estoy bien? Sí. En el diagrama que está mal registrado, la zona de intersección entre sujeto y predicado no está como clase vacía. Es lo que le mencionaba. Aquí se aparece como clase vacía. Ok, sí, hay que revisar esto. Tienes razón. Sí. Bueno. ¿Algún otro comentario? ¿No? Bueno, para regresarme aquí, y lo vamos a dejar por si alguien quiere comentar algo de las láminas, las tengamos a la mano. Pero... Sí. ¿Otra vez puedo intervenir? Claro, adelante.
Sí, en esta representación de los diagramas están las 19 modos, pero no todos se pueden representar. Por lo menos yo he revisado a otros autores y solo consideran 15 representaciones de diagramas de Venn porque dicen que son como comprobaciones de que el silogismo está bien organizado y no todas se pueden representar los juicios adecuadamente. Hay, me parece que dos en la tercera, dos en la tercera y dos en la cuarta figura, que no tienen una representación que permita evaluar adecuadamente la representación gráfica de acuerdo a los juicios, y también mencionar que los juicios, como los representamos con vocales, Escobar recomienda que para recordarlos pensemos en las palabras latinas afirmo y nego. Y dice, las dos primeras vocales de cada uno de estos vocablos latinos nos dicen cuál es el primero universal y el segundo particular, ¿no? En afirmo es A y E, I, y en nego es E y O. Entonces nos dice, de esa manera podemos recordar que afirmo y nego nos dicen que están afirmando y que la primer vocal de cada una de estas palabras es universal y la segunda es la forma como representamos un juicio particular. Entonces, bueno, sirve la información, está en el libro de Escobar y a mí me parece que ya cuando llegamos aquí a los modos es importante mencionárselos a los alumnos porque se hacen unas bolas impresionantes con las vocales y esto facilita que lo recuerden. Yo en lo personal, cuando tienen que hacer el examen parcial donde vemos silogismos, yo les permito que consulten esta tabla donde están los modos representados con diagramas de Venn y aún yo no les pido que se los aprendan de memoria, ni tampoco los modos, los pueden consultar, ni las figuras tampoco, o sea, también pueden consultar cómo se organiza cada figura, y el que estudió responde bien, y el que no estudió no entiende ni las gráficas, ni las figuras, ni nada, ¿no? Entonces, les permito esto porque yo les digo que la UEA se trata sobre el razonamiento y no sobre la memorización. Entonces, teniendo esta información, ellos si saben utilizarla, si saben lo que está representando estos gráficos, entienden cómo está organizada una estructura silogística. Si no, pues aunque se las dibuje con manzanitas y todo, o sea, depende de poder aplicar este conocimiento. Yo no tengo ningún empacho en que revisen estos diagramas. Es más, se los proporciono junto con el examen para que no tengan que estar conversando con el compañero o solicitándolo, y algunos me entregan el examen sin contestar ni el nombre, ¿no? Porque no entienden nada, o sea, y otros se mueren de la risa cuando yo les proporciono esta información, porque lo tienen muy controlado, Sí. y en vez de irla a buscar, pues ya la tienen ahí, saben cómo utilizarla, razonan, yo diría, ¿no? Gracias por A ver, escuchar. aquí está, Gustavo, afirmo y nego, que es lo que usa Aristóteles. Sí, igual. Aquí está la A, la I, y aquí está la E, la O. Y la O. Si se toma esta o esta. Sí, la tercera vocal en la primera palabra no la consideran, sino solo las dos primeras vocales de cada una de estas palabras. Pero me refiero aquí al, como les puse con rojo, la Ajá. A, la E, la I y la O, que está aquí, ¿verdad? Sí. Porque también la podemos tener, pero la toma de esta manera, en esto que nos acaba de decir. Entonces, es una forma fácil de recordar cuáles son afirmativos, cuáles son universales y cuáles son particulares, ¿no? Exacto. La próxima sesión que nos va que le pedí a Gustavo que nos diera un poco de su experiencia, vamos a aclarar algunas de estas cosas, pero él confirma lo que yo decía, que al estudiante le encanta esto. Cuando llegamos a ello, ellos se fascinan haciéndolo. Ya cuando ellos han entendido el curso, uno tiene muchas facilidades. Hay ocasiones en que yo les hago, para elaborar silogismos, les pido que lleven revistas. La próxima clase vamos a hacer un taller y van a traer revistas, y de las revistas me van a recortar y van a armar
silogismos, o también lo podemos hacer en el razonamiento. Y no saben, cuando es tarea, lo que logra el estudiante para entender esto. Y lo entienden bien y lo resuelven. Bueno, gracias, Gustavo. Entonces, ¿no hay dudas aquí como para que deje de presentar? ¿Deje de compartir la pantalla? No, de mi parte no. ¿Alguien más? ¿No? Bien. Entonces, quedamos muy poquitos, pero es importante lo que tengamos. Yo creo que se enriquece mucho con la participación de todos y por eso es que algunos querían que les diéramos las grabaciones porque no pueden estar en clase, en la sesión, pero van a tenerla posteriormente en el departamento, ¿ok? ¿Algún otro comentario que quieran hacer? ¿Inquietudes? No, de mi parte no, Roselena, gracias. Todo Bueno, bien, maestra, ok. gracias. No, Hasta igual ahorita. de mi parte tampoco, todo bien. Otro de los temas que nos falta trabajar, pero ese ya va a ser después, es lo que tiene que ver con el cálculo proposicional, que cuando lo veamos, lo vamos a ver ya como muy natural, como muy normal, porque no sé si quieras que lo trabaje primero, Gustavo, el cálculo, todo lo que la presentación está del cálculo proposicional. Sí, sí, me parece importante, aunque para construir una tabla de verdad, que sería la parte donde yo participaría, voy a recalcar la importancia de que la fórmula lógica con la que se organiza la tabla deba de estar bien estructurada. Yo a mis alumnos generalmente les hago énfasis en la lectura de comprensión y en el rigor, sobre todo en el rigor, ¿no? Les digo, vamos a empezar a hablar en términos científicos, así, y el ser muy cuidadosos con estarlo haciendo correctamente. Entonces lo revisan 80 veces y ya que estén seguros, lo revisan otra vez, ¿no? Para asegurar que está bien, porque ustedes pueden organizar una tabla muy bien construida, pero si su fórmula lógica no corresponde con el texto en lenguaje natural, que se supone están traduciendo el lenguaje simbólico, pues la tabla no sirve de nada, está mal, ¿no? No nos dice nada, no corresponde con el texto, no está validando nada. Entonces, hay mucha importancia en hacer esta correcta representación simbólica y no confundirse con los conectivos, que a veces es lo que les ocurre también, ¿no? Entonces, por eso les hablo de rigor y igual les permito que consulten pues información para que no se equivoquen con los conectivos y que más bien en su lectura de comprensión puedan identificarlos adecuadamente, porque a veces no son tan obvios, a veces no se anotan, por ejemplo, en las conjunciones, no está una I, sino está una coma, y a veces una coma también está en lugar de una condicional. Entonces, depende del contenido y de la redacción, será la forma como organicen esta digámosle, traducción al lenguaje simbólico. Entonces, a mí me parece muy importante que usted lo mencione, lo que son los conectivos, lo que son la forma como representamos las proposiciones, y que veamos el conjunto de antecedente consecuente para poder identificar lo que llamamos conectivo principal. Y una vez con eso, pues yo me arranco con la tabla de verdad para decirles cómo organizarla y cómo poderla utilizar para tener una lectura que nos permita validar pues un enunciado, ¿no? Que a final de cuentas es eso, enunciados que son más complejos que un silogismo, ¿no? Y que una tabla de verdad permite validar si su estructura está bien organizada y sobre todo algo que nos importa mucho en la ciencia, que es ver si lo que está escrito ahí es verdad por cómo está organizado o es falso, está mal estructurado, ¿no? Entonces, pues sí, claro que sí necesito que empiece usted y ya después me sigo con lo de la tabla, ¿no? Bien, miren, volví a presentar para que adviertan que esto ya está abierto.
se abrió también esta mañana, que habla de los conectivos lógicos y los términos de enlace, y lo único es que se hablan de proporciones compuestas o moleculares, y yo quisiera que le dieran una leída. Y aquí ya está todo lo que nos dice ahorita Gustavo, y se van a dar cuenta que esto no es nuevo, que ya lo hemos estado manejando, pero que ahora tiene otra aplicación, y que aquí ya habla específicamente de lo que es la negación, la conjunción, y está elaborada la tabla. Y esto ya tiene reglas. Aquí nos dice, solo es verdadero P y Q cuando ambas son verdaderas. Y en el momento que se los puse en esta parte para que quedara claro de por qué las tablas, de verdad fue cuando encontré que hay otros errores, por lo menos 2 más. Y luego la disyunción y la diferencia entre la inclusiva y la exclusiva, la condicional, la condicional, y si lo leen, la próxima vez lo podemos manejar más rápido para darle tiempo a Gustavo a que nos maneje su experiencia. Y no tenemos mucha prisa, podemos retomar lo de Gustavo si no nos da tiempo la siguiente sesión y todavía estamos en tiempo. ¿De acuerdo? Entonces, está donde dice figuras, modos y evaluación del silogismo. Aquí les digo, el material se está cambiando a cada momento, se está ajustando. En este caso, nos da Paulo la posibilidad de encontrar el error que las láminas que no aparecieron ahí. Yo voy a tratar de ponerlo la siguiente vez en PDF, y entonces ya no los diagramas de Venn se vienen completos, pero la otra es la lógica proposicional, que es la que yo iniciaría para dar oportunidad a que Paulo nos diga cuál es su experiencia con los estudiantes. ¿De acuerdo? Bien, entonces vamos por ahí, y es muy pronto de aquí al jueves, pero es simplemente que lo pasen y podemos tenerlo. Por favor. Sí, doctora, solo decir que, bueno, a lo mejor se puede hacer en 2 sesiones, el jueves y tal vez retomarlo el martes, porque sí me gustaría, ya ve que le envié unos ejemplos, a mí me gustaría mostrarlo, yo los uso para ejercitar a mis alumnos. Usted se acuerda, le mandé 3 ejemplos, 2 que son muy complejos, que es con los que practicamos, y luego uno muy sencillo, que es el que viene en el examen, ¿no? Entonces yo practico con mis alumnos cosas muy complicadas que se asustan, y cuando les doy el examen y es más sencillo, se mueren de la risa, porque es como se preparan los atletas también, ¿no? Que corren en el maratón y que se preparan ejercitando mucho más kilómetros que los que van a correr en la competición, para que cuando ellos lleguen al final no estén tan cansados. Entonces les trato de que ejerciten su mente, y otra vez me ocurre lo mismo. Aquellos que estudiaron y pusieron atención y no se quedaron solo con lo de la sesión, sino que leyeron y practicaron, terminan en 15 minutos. A los otros compañeros no les alcanza la hora y media para responderlo, porque no saben, no entienden ni qué, aunque les permita consultar la información. Entonces, de esa manera yo puedo observar quiénes están verdaderamente participando y razonando, aunque a veces no hablen en las sesiones. Yo sé que llegan a su casa y se ponen a leer. Y los otros, pues bueno, aunque estén presentes ahí, no ponen atención en la sesión y quieren contestar de memoria cosas que implican el razonamiento, y no funciona, no les funciona. Entonces, estos ejemplos nos pueden servir para ver cómo hacemos la traducción, y luego cómo construimos la tabla, y luego cómo resolvemos la tabla. Incluso en los cuadros que les mostraré, tiene señalado con flechitas la forma en cómo organiza el poder ir resolviendo esta validación hasta encontrar la columna en la que van a estar los valores del texto completo, los valores que nos determinan la calidad del enunciado. Sí. Bien, pero ahí va a estar mucho más interesante cuando lo podamos ver con los ejemplos que tú trabajas.